Bienvenidos a la materia Introducción a la Biología Molecular y Celular. En esta materia vamos a hablar de dos partes con conceptos básicos en cada parte que tenemos que conocer al terminar la materia. En la primera parte vamos a hablar de las partes de la célula, las biomoléculas, cuáles son sus monómeros, cuáles son los organelas celulares y vamos a diferenciar los tipos celulares. En la segunda parte vamos a hablar del funcionamiento de las células. ¿Cuál es el dogma central de la biología? ¿Cómo fluye la información dentro de la célula? ¿Qué es el código genético? Y vamos a diferenciar las principales características de las divisiones celulares. Empezamos definiendo de qué es la vida, qué es la biología. La biología es el estudio de la vida. Y qué es un ser vivo y qué es la vida es algo que no es sencillo de definir y que les lleva a los biólogos y a las biólogas mucho trabajo. ¿Qué tiene que tener un organismo para ser considerado un ser vivo? Vamos a tomar esta definición que se basa en 4 puntos. Un organismo tiene que tener una membrana que lo separe del ambiente que lo circunda y que le permita entonces tener una identidad bioquímica, ser diferente de ese ambiente. Un organismo tiene que tener enzimas que le permiten utilizar y degradar moléculas y energía para producir reacciones químicas de las cuales depende la vida. Un organismo tiene que tener la capacidad de replicarse generación tras generación. Y un organismo tiene que tener la posibilidad de cambiar, evolucionar, a partir de producir descendencia con variaciones. Estas definiciones son importantes, pero ¿son suficientes? La existencia de una membrana que los separe del ambiente es una condición importante para la vida, pero ¿será suficiente? Utilizar energía para degradar o constituir nuevos materiales y viceversa es una condición importante para la vida, pero ¿será suficiente? La capacidad para replicarse generación tras generación es una condición sin dudas importante para la vida, pero ¿será suficiente? La posibilidad de evolucionar, de cambiar, a partir de producir descendencia con variaciones. Es una condición muy importante para la vida. ¿Pero será suficiente? Para resumir, y los dejamos pensando estos temas, un organismo vivo debe cumplir con las 4 condiciones simultáneamente. Sin embargo, puede haber excepciones, y las vamos a charlar durante las clases. Esto se debe a que la vida, y por ende la biología, no es definible en pocas palabras. La propia variación de la vida es tan grande que aunque llegáramos a una definición, esta cambiaría todo el tiempo porque la vida cambia. Sin embargo, esta definición que trabajamos nos sirve para englobar a la gran mayoría de los seres vivos y diferenciarlos de los no vivos. Y entonces es un primer paso que nos resulta útil para comprender los sistemas biológicos. ¿Hay algo más en la naturaleza, además de lo que ya definimos como vida? Sí, hay cosas muy pequeñas y cosas muy grandes. Y entonces, ¿cómo hacemos para estudiar todo esto? Lo que hacemos es dividir al todo en las partes que lo constituyen, utilizando los tamaños. Esto es una definición arbitraria que nos permite definir niveles de organización de la materia. Le dividimos la materia entonces en estructuras pequeñas a estructuras grandes, complejas a simples, y esta organización nos facilita comprender nuestro objeto de estudio que es la vida, pero es una organización arbitraria. La materia entonces está organizada por subunidades que van del simple a lo complejo, y a medida que adquieren mayor complejidad,
Emergen, surgen cualidades, propiedades y procesos que no están presentes en los niveles anteriores y son lo que vamos a llamar las propiedades emergentes de la materia. Cada nivel engloba al anterior, tiene todo lo que tiene el nivel anterior, pero tiene propiedades nuevas que emergen de las interacciones y reacciones entre las partes. El todo es más que la suma de las partes. Y entonces, por ejemplo, si pensamos en el sabor de la molécula de azúcar, este no está presente en los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno que componen a dicha molécula. De la misma manera, si yo pongo en un tubo de ensayo todos los átomos que componen un ser vivo, no voy a crear a ese ser vivo. ¿Cuáles son entonces estos niveles de organización que definimos? Nivel subatómico, nivel atómico, los átomos son la parte más pequeña de la materia que puede intervenir en alguna reacción química. Nivel molecular son agrupaciones de átomos, en particular las biomoléculas son las moléculas que constituyen a los seres vivos. Nivel subcelular, las organelas, que son estructuras con funciones específicas dentro de las células, hay más que las que están mencionadas acá. El nivel celular, a partir de este nivel definimos la vida. Las células son la parte más pequeña de la materia viva que puede existir libre en el ambiente. Las células se pueden agrupar en tejidos, órganos y aparatos o sistemas que forman en conjunto a los organismos. Y los organismos se pueden agrupar en poblaciones, comunidades, ecosistemas y biosfera, con interacciones entre ellos y el ambiente, y esta parte de la biología es la que estudia la ecología. Los organismos entonces están compuestos por células y pueden ser unicelulares, cada organismo ser una única célula, o pueden ser multicelulares. Si los organismos son multicelulares, los procesos de la vida dependen de las funciones coordinadas de sus componentes celulares. Los organismos unicelulares pueden ser bacterias, algunos hongos, levaduras. Los organismos multicelulares básicamente son las plantas y los animales, pero también hongos. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo. La célula es la unidad fisiológica de todo ser vivo, la unidad de funcionamiento, capaz de desarrollar todas las funciones metabólicas del organismo. Y la célula es la unidad de origen de todo ser vivo. Toda célula proviene de otra célula. Esto nos permite establecer los postulados de la teoría celular. La teoría celular dice que las células son las unidades básicas de organización y funcionamiento de la vida en todos los organismos. Nos dice que las reacciones químicas de un organismo vivo, incluyendo sus procesos liberadores de energía y sus reacciones biosintéticas, tienen lugar dentro de las células. La teoría celular nos dice que todas las células proceden de otras células, provienen de otras células. Y por último, las células contienen la información hereditaria de los organismos de los cuales son parte y esta información pasa de célula progenitora a célula hija.